Y última semana de nuestro curso de asistente de recursos humanos. Vamos a iniciar muy bien, como lo dice nuestro estimado coordinador, ¿no? Ya regresando desde el fin de semana, vamos a continuar con nuestro curso y es que nos habíamos quedado en nuestra última sesión. Permítanme, estoy compartiendo la pantalla con nuestro material. Ok, en unos segunditos van a poder visualizar. Listo. Nos habíamos quedado en lo que era reclutamiento y selección, en lo que era el perfil de puesto, que dijimos que era como una pequeña lista, como una pequeña, como un pequeño, como quien diría, ¿no? El documento que nosotros, donde vamos a especificar todo lo que queremos de la persona que va a ocupar a nuestro puesto de trabajo. Por un lado eso, y por otro lado todo acerca de este puesto de trabajo. Y ahora vamos a empezar a ver lo que es el reclutamiento de candidatos. Y es que cuando yo ya sé qué es lo que quiero, entonces ahora sí puedo empezar a buscar mis opciones. Y el hecho de buscar mis opciones, de atraer a mis candidatos, es lo que se conoce como el proceso de reclutamiento. Y es que la misma palabra lo dice, ¿no? Reclutamiento viene de reclutar, de llamar, de convocar, de atraer. Ok, acá este es el momento en el que yo empiezo a atraer a mis candidatos. Ahora, vamos a ver, este es el segundo paso, ¿y qué tipos de reclutamiento nosotros tenemos? Nosotros vamos a tener principalmente dos tipos de reclutamiento. Reclutamiento interno, reclutamiento externo y el tercero que sería el reclutamiento mixto, que es una mezcla de ambos. Y vamos a ver cada uno de ellos, sus ventajas, sus desventajas también. Vamos a ver también de qué consta cada uno de ellos. Y vamos a empezar por aquí con el reclutamiento interno. ¿De qué me habla este reclutamiento interno? El reclutamiento interno, primero que nada, ya habíamos explicado que el proceso de reclutamiento y de selección es como un concurso. Imaginémonos un programa de televisión. ¿Qué es lo que yo busco en un programa de televisión? ¿No? Tener como un reality incluso, ¿no? Tener varios candidatos, tener varios participantes, hacer que estos participantes vayan pasando diferentes pruebas, prueba con prueba, ir eliminando a estos candidatos y para, por último, poder quedarme con mi candidato final. Y mi candidato final va a ser el ganador. ¿Ok? Eso es lo que yo busco. Ahora, cuando hablamos de reclutamiento interno, estamos hablando de que yo permita que estos participantes, que estos concursantes, ¿ok? Sean personas que tengan relación directa con mi empresa. ¿Ok? Es decir, personas que conocen mi empresa, que son parte de mi empresa, darles la opción de que puedan ser participantes o candidatos en este proceso. Por ejemplo, ¿cuáles son mis fuentes de reclutamiento interna? Mis practicantes o mis becarios, mis pasantes, ¿ok? Personas que están dentro de mi organización y que se les puede dar la opción de ya poder pertenecer formalmente a través del contrato de trabajo, porque recuerden, los practicantes, los becarios, los pasantes, los aprendices, ellos no tienen contrato, ellos tienen convenios. Por lo tanto, ellos no son trabajadores de la empresa. Pero el reclutamiento interno me dice que a través de yo puedo hacer que estos pasantes puedan convertirse o que peleen, por así decirlo, ¿no? Que peleen o que sigan el proceso para que se puedan convertir en mis trabajadores ya formales. Otra opción es mis propios trabajadores, personas que ya laboran en mi empresa. También se les puede permitir que ellos sean candidatos. ¿Ok? Ahora, ¿en qué situaciones ellos podrían ser candidatos? Cuando los puestos de trabajo que yo estoy ofertando son de su mismo nivel o mayor. ¿Ok? Es que yo no podría permitir, por ejemplo, que el jefe de recursos humanos se postule para el puesto de asistente de recursos humanos. Me estaría cubriendo mi plaza de asistente, pero estoy perdiendo mi plaza de jefe. ¿Ok? Entonces yo no podría en ese caso aceptar eso. ¿Ok? Entonces yo puedo aceptar que, o de repente, ¿no? Yo soy asistente de recursos humanos y se habilitó el puesto de asistente de logística. Estamos en la misma línea, en el organigrama estamos iguales, pero de repente yo ya quiero dejar esta área de recursos humanos. Quiero expandir, quiero conocer más, ¿ok? O de repente también por cuestiones salariales o por cuestiones de horarios me conviene el otro puesto de trabajo,
puedo postular. ¿Ok? Entonces, y de hecho, muy bien, como nos dice Fabiola, eso es hacer línea de carrera o también como se le conoce como promoción interna, darle la oportunidad a mis trabajadores de que puedan ganarse sus ascensos. Y es que el ascenso laboral se puede dar de estas dos formas. Una forma de ascenso laboral, cuando yo voy directamente con el trabajador y le digo, te voy a ascender. A partir de ahora ya no eres asistente, eres encargado. ¿Ok? Esta persona, este es un ascenso directo, es decir, esa persona no ha tenido que pasar evaluación, no ha tenido competencia, no ha tenido que pasar pruebas o etapas, sino que de frente ha sido ascendido. ¿Eso es bueno? Claro que sí, es bastante bueno. ¿Ok? Pero como también tenemos el ascenso por promoción interna, que es cuando al trabajador se le dice, hay este puesto de trabajo, tú tienes la opción, al igual que el resto de tus compañeros, de poder obtener este puesto, como quien diría que gane el mejor. ¿Ok? Tenemos esa opción. Si no, simplemente imagínense que ustedes sean asistentes, pero que tengan todo el perfil como para poder ser jefe, ¿ok? Que de acuerdo al perfil de puesto del jefe, ustedes también cumplen con ese perfil. Tienen experiencia, ya conocen la empresa, conocen el manejo de la oficina, conocen todo y de pronto el puesto del jefe se va, ¿ok? Es decir, la persona que estaba en el puesto del jefe se va y queda libre. El asistente de inmediato podría pensar o podría aspirar a ese puesto. Pero ¿qué pasa? Y ese mismo día le digo al asistente, mira, te presento a esta persona X desconocida de la empresa, es tu nuevo jefe. Como tú ya conoces, como tú tienes ya todo el dominio del área, por favor, apóyalo. ¿Ok? Se bajaría por completo la motivación laboral. ¿Por qué? ¿Por qué traer a alguien más si yo puedo hacerlo? ¿Ok? ¿Por qué no darme la oportunidad de que yo pueda hacerlo? Entonces, eso también es muy beneficioso eso también es muy beneficioso para nuestra motivación laboral, de la que hemos hablado en la sesión pasada, que abarcamos mucho sobre ello. También pueden ser antiguos trabajadores de repente, personas que ya habían laborado antes en mi empresa y que ahora van a volver a ingresar. ¿Ok? O que se les va a dar la opción de que postulen para ver si es que pueden volver a ingresar. Y es que de repente por ahí yo tengo un candidato de trabajo, ¿ok? Yo tengo un candidato que se adapta muy bien, mejor dicho, yo tengo un ex trabajador que se adaptaría muy bien a este puesto de trabajo que ahora estoy ofertando. ¿Ok? De repente es un ex trabajador, pero que encajaría perfecto. Entonces yo puedo llamar y le puedo decir, mira, tengo este puesto, te encajas perfectamente en él, postula. ¿Ok? Si quieres, postula. Y él me diría, ya, postulo. Puede darse también ello. ¿Ok? Pero siempre es importante, por eso siempre es importante mantener bien salir bien de un trabajo, como quien dice, y nosotros como empresa también despedir bien a nuestros trabajadores, porque aunque la relación laboral se rompa, el networking que hicimos no se va a romper tan fácil. Por eso siempre recomendamos irse, vete bien de tu empresa, ya sea porque terminó tu contrato, ya sea porque renuncies, incluso, ¿no? Porque te despiden por algún motivo, vete bien. ¿Ok? Vete bien, trata de dejar las cosas lo mejor que puedas porque el mundo da vueltas y uno nunca sabe cuándo puede volver a regresar. ¿Ok? También por ahí, muy bien, ya nos dijo el término, ¿no? El término adecuado, ¿no? Que es el employer branding. Muy bien. Ahora que más conocido como la marca que nosotros dejamos. Ahora, también vamos a ver otra opción de reclutamiento interno, que es el programa de referidos. Y es que ya hemos dicho, ¿no? Que este reclutamiento interno se beneficia más para mis propios trabajadores cuando son puestos de ascenso laboral, cuando son puestos que les van a permitir ascender. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si tengo un puesto de trabajo en el que en realidad no va a ser un ascenso poder pasar a ese puesto, ¿no? Sino que de repente estoy solicitando un asistente, una secretaria, un secretario o una persona para recepción, ¿ok? Un asistente, por ejemplo, no va a querer pasar a recepción
bueno, o lo digo de esa forma, ¿no? Entonces yo también me puedo apoyar en lo que es el programa de referidos. ¿Qué es el programa de referidos? Pedirles a mis propios trabajadores que me recomienden, que me refieran, ¿ok? A conocidos suyos que sepan que se pueden adaptar al clima de la empresa, que sepa que pueden cumplir las políticas, que sepa que se pueden adaptar al perfil. Ese es el programa de referidos. Cuando yo voy a tomar en cuenta a las personas que mis candidatos me recomiendan para poder, a las personas que mis trabajadores me recomiendan para poder considerarlos como candidatos. Eso se les conoce como el reclutamiento interno. El reclutamiento interno es bueno, sí. ¿Por qué? Es bueno porque primero, refuerza la motivación laboral y también la motivación intrínseca de cada trabajador. Por ejemplo, supongamos que yo soy asistente y se habilita el puesto del jefe, pero el puesto del jefe necesita que tenga la maestría y yo no la tengo. ¿Ok? Definitivamente, yo como asistente ahorita no voy a poder obtener ese puesto de jefe. ¿Por qué? Porque no tengo la maestría. ¿Eso a qué me va a motivar a mí? Lo más, y si soy un buen trabajador y si tengo bastante pensamiento crítico, eso a mí como trabajadora me debería motivar a, voy a empezar a estudiar mi maestría. ¿Por qué? Porque este puesto en algún momento va a estar disponible, u otra jefatura, en algún momento va a estar disponible y cuando vuelva a estar disponible, ahora sí me tiene que agarrar preparada. ¿Ok? No voy a volver a perder esta oportunidad de ascenso, esta oportunidad de crecimiento porque no tengo la maestría. Y que un trabajador empiece a llevar estudios posgrados, empiece a capacitarse por su propia cuenta, es muy beneficioso para mí. ¿Ok? Entonces, por ese lado, refuerza tanto la motivación general como la motivación intrínseca de cada trabajador. Pero también tiene sus limitaciones, ¿ok? También tiene sus limitaciones o sus lados que no son tan buenos, ¿ok? No es que sean malos, pero sus lados que de repente no son tan beneficiosos, como por ejemplo, supongamos, a ver, ya, un ejemplo podría ser, cuando yo estoy en un proceso de selección, tengo candidatos y de estos candidatos solo uno va a ganar. ¿Y qué pasa con mi candidato del segundo, tercer, cuarto puesto, con mis candidatos finalistas? ¿Qué pasa cuando ellos no son electos, cuando ellos no son los que ganan el puesto? Definitivamente quedan afectados. No vamos a decir que se deprimen o algo, pero no es como que alguien va y dice, estaba a punto de obtener este puesto y no lo obtuve. Bueno, yo sigo feliz, sigo con mi vida. No, siempre hay algo que nos queda, siempre hay algo que nos duele y nos afecta. En las empresas no vivimos ese mal momento o ese dolor o ese proceso de repente de disconformidad porque los candidatos que no ganaron no entran a mi empresa. Sin embargo, en el reclutamiento interno, el candidato ganador es parte de mi empresa y los candidatos que no ganaron se quedan en mi empresa porque son también mis trabajadores. No significa que porque no tuvieron el puesto se van, ellos se quedan en sus puestos de trabajo en los que estaban y ahí va a quedar esa disconformidad. ¿Ok? Va a quedar ese momento tenso que también puede generar de repente hasta celos, rencillas contra la persona que sí lo obtuvo o puede generar también de repente comentarios malintencionados como que qué raro que esa persona sí y yo no, si yo era el mejor, ha habido preferencia, ha habido favoritismos, seguro ya estaba arreglado todo el proceso, podría generarse ello. O segundo, eso, por ejemplo, es un lado que no resulta tan positivo de reclutamiento interno. Y segunda parte que no resulta tan positiva es la limitación que tengo. Que cuando trabajo con el reclutamiento interno, únicamente mis candidatos van a ser mis trabajadores. Entonces, únicamente voy a tener estas opciones y me voy a limitar. Es como, por ejemplo, acá ahorita somos más de 30 conectados. Supongamos que seamos 30 conectados y yo diga, ¿ok? Vamos a buscar al nuevo instructor del curso de asistente de recursos humanos en Senati. Perdón, en MITEC. Y vamos a ser solo nosotros, ¿ok? Los candidatos vamos a ser únicamente nosotros. De repente el puesto amerita que tengamos una maestría de repente, ¿ok? De repente el puesto amerita que tengamos una maestría, pero de aquí, los 30 que estamos, ninguno tenemos maestría, ¿ok? Supongamos eso.
ninguno tenemos maestría. ¿Qué es lo que yo voy a tener que hacer como reclutador? Entre toda mi población de candidatos no hay ni uno que tenga una maestría. Por lo tanto, como quien dice, me voy a tener que conformar con otros candidatos que no tengan esa maestría. ¿Por qué? Porque me estoy limitando, a diferencia en que si de repente yo lo hiciera externo y dijera a toda la comunidad de ITEC, ¿no? Tenemos este puesto habilitado con maestría, ahí sí va a haber mucha más posibilidad de que yo encuentre al candidato con maestría. ¿Por qué? Porque ya me estoy abriendo, me estoy extendiendo. Sin embargo, aquí, si solo trabajamos con los que estamos conectados, de repente no vamos a poder encontrar uno, dos, tres o más requisitos de los que requiera, por lo tanto, ya no voy a encontrar a la persona ideal para el puesto, sino que voy a encontrar a una persona adaptada al puesto, una persona que como quien dice, encaja pero no ajusta. ¿Ok? Entonces, no es lo ideal. Esas son algunas partes que no resultan tan beneficiosas del reclutamiento interno. Y ahora vamos a ver el reclutamiento externo. El reclutamiento externo es todo lo contrario, ¿ok? Es cuando yo voy a permitir que mis participantes, mis candidatos, sean personas ajenas a mi empresa. ¿Ok? Es cuando yo voy a permitir eso, que mis participantes, mis candidatos sean personas ajenas a mi empresa. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo conseguir estas personas ajenas a mi empresa? ¿Cuáles son mis fuentes de reclutamiento externa? Tenemos muchas. Tenemos, por ejemplo, los headhunters, o también conocidos como los headhunting, que es cazando talentos, o los cazatalentos. ¿Qué son ellos? Estas son buscadores de talento especializados. Son personas que se han especializado en realizar procesos de reclutamiento y de selección, ¿ok? Y que ellos trabajan de forma independiente, buscan las necesidades que puedan tener las empresas sobre determinados puestos de trabajo y van y les ofrecen realizar los procesos. ¿Ok? Son personas independientes que de repente, que si ve que mi empresa está buscando operadores, ellos vienen y me ofrecen de que yo me libere de esa carga como empresa, sino que ellos se van a hacer cargo de todo. ¿Ok? Por otro lado, tenemos las redes sociales de reclutamiento, más conocido como los social recruiting, que también son, ya hemos dicho, son redes sociales que nos sirven para poder obtener la captación de futuros candidatos, incluso, ¿no? También para la captación de trabajos ofertados. Por ejemplo, ¿no? La red profesional por excelencia en social recruiting es LinkedIn. ¿Ok? Que si no tienen nuestro perfil de LinkedIn, les recomiendo que puedan habilitar el suyo y seguir a ITEC y también a mi persona, donde son redes de networking, ¿no? Son redes de contactos profesionales, donde por ese medio también podemos encontrar ofertas de trabajo, y si estamos del otro lado, también podemos encontrar candidatos que puedan ajustarse a nuestros puestos de trabajo. Las plataformas de búsqueda de empleo y portales de empleo, como por ejemplo las más conocidas actualmente, Boomerang, Computrabajo, Indeed, Jobble, ¿ok? Muchas de esas que también son plataformas en las que las empresas publican sus convocatorias, sus anuncios de trabajo, ¿ok? Y ellos, ellos se encargan, y estas plataformas se encargan de recepcionar las solicitudes de los interesados, de poder gestionarlas y poder hacernos llegar esa información. Como también tenemos los outsourcings o las externalizaciones. Y es que este proceso de reclutamiento y de selección es tan amplio, y cada vez está, como quien dice, más en su boom, ¿no? Que hay empresas que han sido creadas con la única finalidad de hacer estos procesos a otras empresas. Por ejemplo, una de las más conocidas, Manpower, Adecco, Laborum Veritas, entre otras, que ellas se encargan de hacer, es como lo que hacen los headhuntings, ¿ok? Que van y que se encargan de hacer estos procesos a otras empresas, pero estas ya son en un nivel de escala mucho más grande, mucho más amplio. ¿Ok? Entonces, el reclutamiento externo es poder traer personas externas, personas ajenas a mi empresa, y darles la oportunidad de que postulen para que puedan ingresar. Ahora, la parte positiva del reclutamiento externo, a diferencia del reclutamiento interno, primero, ¿no? Que cuando yo elijo al ganador, solo este ganador ingresa. Entonces, voy a evitarme de repente las rencillas, malos momentos,
malos comentarios porque los otros pues, candidatos que no ganaron no se quedan en mi empresa, ¿ok? Siguen siendo ajenos. Segundo, lado bueno del reclutamiento externo es que aquí yo tengo una amplia variedad para poder escoger a la persona, que voy a tener muchos más candidatos, por lo tanto voy a poder ser mucho más exigente en lo que quiero y en lo que no, y no como en el reclutamiento interno que me voy a tener que limitar a lo que tengo, sino que aquí se trata de lo que quiero y lo que quiero lo voy a poder encontrar. Así también otro beneficio del reclutamiento externo es que también me da opciones, me da la opción a poder ingresar nuevo capital a mi empresa. Porque así como es importante motivar a mis trabajadores, darles la promoción de ascenso, también es importante darnos inyecciones, como quien diría, de frescura, ¿ok? Hacer ingresar nuevos trabajadores a mi empresa para que también haya mayor variedad en mi cultura organizacional. ¿Y cuál es el lado que no es tan beneficioso del reclutamiento externo? Primero, que igual se pueden dar las rencillas, pero esta vez ya no entre los candidatos, sino entre mis trabajadores con una nueva persona que está ingresando. Se puede dar el recelo, se puede dar muchas veces ay, se me fue la palabrita, pero es algo así como, ay, es algo así como los eslabones de una cadena, donde ya todos los eslabones están unidos y no se van a romper para dejar entrar a uno más. Había una palabrita, pero se me fue, ¿ok? Se me fue. Pero a veces pasa eso con los trabajadores, que todos los trabajadores de una empresa se conocen, se quieren, se apoyan, ¿ok? Pero solo entre ellos. ¿Por qué? Porque cuando llega una persona nueva es como que entró el bicho raro, entró acá, tiene que ganarse nuestra confianza, tiene que pagar piso, puede llegar a pasar eso. Y también que el reclutamiento externo es mucho más caro que el reclutamiento interno. De hecho, el reclutamiento interno, puede que no nos genere puede que el reclutamiento interno no nos genere tanto gasto, ¿ok? ¿Por qué? Porque como es propio de mis trabajadores, puede que por ahí no haya problemas, pero el reclutamiento externo sí nos va a generar gastos económicos. Por ejemplo, un headhunting, ¿no? O un cazatalentos, ¿cuánto me va a cobrar a mí? Supongamos que el puesto de trabajo que estoy buscando le voy a pagar 1.500 soles. El headhunting por lo menos me va a cobrar esos 1.500 soles. Me va a decir, dame un sueldo, dame un salario mensual de lo que le ibas a pagar a él. ¿Ok? Entonces puede ser que por ahí me vaya. Las redes sociales las plataformas de empleo, por ejemplo, no me cobran por hacer anuncios publicitarios, sí. ¿Ok? Boomerang, por ejemplo, CompuTrabajo te cobran, ¿ok? La opción más barata para poder publicar un anuncio de trabajo no baja de los 400 soles. ¿Ok? Solo un anuncio y de ese anuncio te dura 2 meses más o menos. Entonces te cobran, no, y no son nada económicas. Y peor aún, ¿no? Los outsourcings y las empresas las empresas de externalización, ya te cobran muchísimo más. ¿Por qué? Porque te dicen, a ver, ¿qué estás buscando? Estoy buscando este puesto de trabajo, estoy buscando 30 trabajadores para el área operaria, porque ellos se encargan así de contratar empresas ya que de repente requieren mayor cantidad. Muy bien. ¿Qué es lo que te dicen muchas veces de outsourcing? Te dicen, ya está, ¿cuánto le vas a pagar? 2.000 soles, ya está, yo te voy a cobrar entre el 15 y el 30% del sueldo anual de estos trabajadores. Es decir, suma su sueldo anual, ¿ok? Con sus gratificaciones, con todo. Suma su sueldo anual, ¿ok? De esa suma, dame por cada trabajador que te consiga el que entre ellos establecen, ¿no? Aproximadamente es un 20%, el 20%. ¿Ok? Que también resulta bastante dinero. Entonces, el reclutamiento externo es mucho más costoso, ¿ok? Pero sin embargo es mucho más beneficioso y lo que al final se recomienda es el reclutamiento mixto, ¿ok? Lógicamente eso también depende de cada necesidad de cada empresa, ¿no? Pero el reclutamiento mixto es cuando yo voy a permitir que mis trabajadores internos puedan, que mis trabajadores, que mis propios no internos, ¿no? Pero que mis trabajadores puedan optar por un reclutamiento interno y a la par hacer un reclutamiento externo
para poder cubrir las limitantes que me da mi reclutamiento interno, y ahí sí es como quien dice que gane el mejor. En el reclutamiento mixto, la clave para que un reclutamiento mixto sea exitoso es ser bastante objetivos. Quitar la subjetividad de es que es mi trabajador, es que lo quiero mucho, es que no lo quiero, es que quiero que gane, es que no quiero que gane. No, el reclutamiento mixto, si estoy dando la opción de que postulen tanto internos como externos, aquí sí es para que gane el mejor, ¿ok? Y para ponerme muy exigente en todo este proceso, ¿ok? Para eso me ayuda mi reclutamiento externo. Ahora, acá vemos, por ejemplo, un anuncio de trabajo y acá vemos una convocatoria. Recordar que la convocatoria ya es el proceso mucho más detallado de lo que yo estoy buscando, ¿ok? Y que este va a ser el documento en el cual se tiene que guiar el candidato para poder postular. Y después de ya del reclutamiento viene lo que es el proceso de selección. En el reclutamiento yo ya tengo todos mis candidatos. Ahora sí viene lo que es el proceso para poder seleccionar a mis candidatos, que básicamente es este, que básicamente es ya a empezar a aplicar las diferentes pruebas para para que podamos empezar a evaluar y ver qué candidatos vamos descartando y no. Por ejemplo, la primera etapa de selección que se debería aplicar es o también se le conoce como la preselección, que es la evaluación de los CVs. ¿Ok? Literalmente, agarrar mi perfil de puesto y el CV de mis postulantes. Si cumple con todos los requisitos mínimos, pasa a una segunda etapa. Si le falta un requisito, debería descartarlo. Sobre todo si estoy haciendo un reclutamiento externo, sobre todo ello, porque acordémonos que en el reclutamiento interno todavía me puedo ajustar a ciertas limitaciones, pero en el reclutamiento externo no, porque si uno no tiene este requisito que yo quiero, van a haber otros 20 que sí lo van a tener, ¿ok? Entonces ahí es donde yo me tengo que poner mucho más exigente y que me cumpla todo lo que yo quiero de mi perfil. Si le falta un solo requisito, debería quedar descartado. En esta parte de la evaluación de CVs es donde se nos va la mitad de postulantes. Si tenía 4,000 postulantes, aquí por lo menos se me van a ir 3,000 postulantes y me voy a quedar solo con 1,000 que sí me cumplen todo lo que yo estoy pidiendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿cuál es la mentalidad del candidato? La mentalidad del candidato muchas veces es, por ejemplo, acá me dice, edad entre 25 y 35 años. Y yo digo, uy, yo tengo 22. No encajo en este perfil, igual me voy a postular. ¿Ok? O que de repente diga por acá 1 año de experiencia. Uy, yo recién voy a agarrar experiencia, ¿no? De repente recién va a ser mi primera experiencia laboral, igual me postulo. ¿Ok? O también de repente por acá, vamos a ver acá, requisitos me piden, ¿no? Vivir en Cerro Colorado o zonas aledañas, debe ser un distrito, Cerro Colorado. Entonces yo puedo decir, uy, yo no vivo en Cerro Colorado, yo vivo no lo sé, por el cercado, ¿no? Entonces digo, igual me postulo. Ese es el pensamiento del candidato, ¿no? ¿Por qué? Porque el candidato no pierde nada postulando. Entonces ese es el pensamiento del candidato, es por eso que yo tengo que revisar que me cumplan con todos los requisitos. Ahora, después de que ya pase eso, yo tengo que aplicar diferentes pruebas a estos candidatos para ver si son o no son aptos. Entre ellos podemos tener la prueba psicológica, la prueba de conocimientos, la prueba de aptitudes, que también estaría dentro de ambas, y también la entrevista de trabajo. ¿Ok? Incluso también la evaluación médica. Ahorita vamos a ver en qué situaciones se podría considerar una evaluación médica. ¿Ok? Yo tendría que considerar todas estas opciones. ¿Hay un orden específico para poder hacerlas? No. No es que haya un orden específico, pero sí hay algunos ordenamientos recomendados. Y, por ejemplo, ¿cuál puede ser un orden recomendado? Podría ser iniciar con la prueba psicológica. ¿Por qué? Porque la prueba psicológica me va a ayudar a medir
Primero, el tipo de personalidad que tiene mi candidato. Y con esto no estamos diciendo que hay personalidades buenas y personalidades malas, que hay personalidades correctas y personalidades incorrectas, no. De hecho, nadie podría atreverse a decir, yo soy una persona con una personalidad 100% estable. Yo soy una persona que emocionalmente me encuentro sanísimo, no, porque todas las personas tenemos algún trastorno, algunos más que otros, algunos trastornos en alguna persona más marcados que otros, algunos de manera muy leve, pero todos tenemos, ¿no? Como que psicológicamente todos estamos mal, ¿ok? Pero eso no está mal, sino que es el mismo carácter, temperamento y personas que somos los que también nos hace tener perfiles psicológicos diferentes. Ahora, ¿por qué? ¿Y por qué yo tendría entonces que evaluar la personalidad de mis candidatos si no hay personalidad buena o personalidad mala? ¿Ok? Porque no hay personalidad buena ni personalidad mala, pero hay personalidades que se adaptan a determinados puestos de trabajo como personalidades que no se adaptan. ¿Ok? Por ejemplo, de repente yo soy una persona de carácter muy fuerte y de ideas imponentes. ¿Ok? Yo, cuando yo hablo, lo digo con mucha razón. ¿Ok? Y por lo general siempre tengo razón y no me gusta que me discutan. ¿Ok? No me gusta que me discutan porque yo tengo fundamento de lo que hablo. No me gusta que me cuestionen ni me discutan, ¿ok? Y mucho menos que me contradigan sin fundamentos o algo. Muy bien, esa puede ser mi personalidad. ¿Está mal mi personalidad? ¿Está terrible? No, simplemente es mi forma de ser. Pero, por ejemplo, una persona con esa personalidad, yo no podría ponerla, por ejemplo, en atención al cliente. ¿Por qué? Porque el día que el cliente venga y le diga de repente, señorita o señora o señor o joven, mire, me parece que esto no es así, va a reaccionar. ¿Por qué? Porque su carácter no le va a permitir tener la tolerancia o la paciencia. ¿Ok? Entonces esa persona no es que esté bien o que esté mal, sino que para ese puesto de trabajo no va a encajar. O de repente, por el contrario, yo soy una persona, pero por allá, en este caso, no, esa persona no podría trabajar en atención al cliente, pero sin embargo, esa persona con ese temperamento, con esa personalidad, en ámbitos jurídicos se encajaría perfecto. ¿Ok? Entonces, no es que esté mal su personalidad, sino que simplemente hay lugares donde se va a adaptar y lugares donde no se va a adaptar, ¿no? Igual, si de repente yo soy una persona un poco distraída, de repente soy una persona que de repente toma las cosas muy calmadas, muy a la ligera, ¿ok? Para algunos puestos de trabajo que requieren mucho detalle y mucha rigurosidad, no voy a servir o no voy a encajar. Pero para otros puestos de trabajo, sí, ¿ok? Entonces eso es lo que yo tengo que empezar a medir en la prueba psicológica. Si mi candidato se adapta a mi puesto de trabajo, así como también yo tengo que, así como también yo tengo que verificar también las habilidades blandas. Habíamos hecho la diferencia de habilidades duras y blandas. Dijimos, ¿no? Habilidades duras son habilidades adquiridas y habilidades blandas son habilidades propias de mi personalidad. Ahora, por ejemplo, estas habilidades blandas pueden ser yo soy una persona responsable, soy una persona tolerante, soy una persona carismática. A través de las pruebas psicológicas yo también puedo determinar mi grado de habilidades blandas a través de estas pruebas psicológicas. Específicamente a través de ¿qué? De los test psicométricos. Los test psicométricos son unas evaluaciones que son psicológicas, pero que más parecen como si te aplicaran pruebas de razonamiento verbal o razonamiento matemático. Porque más pareciera como si te aplicaran esas pruebas. Porque a veces son, ¿qué serie continúa? ¿Qué palabra está mal escrita? ¿No? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es la definición que tú crees que es? Ok, entonces a veces esas pruebas parecen más de razonamiento, pero son psicométricas para medir tus habilidades y competencias. ¿Es importante hacer esta evaluación primero? Sí. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto yo debo determinar si es que esa persona encaja o no encaja en mi empresa, si tiene o no tiene las habilidades y las competencias que yo requiera. Una prueba psicológica es motivo para que me descarten del proceso inmediatamente, sí.
Sin una prueba psicológica sí debería ser motivo para que te descarten inmediatamente, ¿ok? Y ojo, si es que en algún momento tú llegas a esta etapa de la prueba psicológica y ya no vas más, no creas que es porque estás mal, no creas que es porque estás loco, loca. No todos estamos locos en realidad, ¿ok? No creas que es porque tu personalidad tiene algo de malo, sino que simplemente es que para esa empresa, para ese clima que tiene la empresa, para ese puesto de trabajo, tú no encajarías bien. Y por el contrario, siéntete feliz de que te hayan descartado. ¿Por qué? Porque es muy probable que de repente, si es que te hubiesen aceptado, hubieses terminado renunciando, hubieses de repente hasta perdido tiempo. ¿Ok? Ahora, otra prueba que tenemos es la prueba de conocimiento. Si es que mi candidato a mí me puede poner, yo sé de legislación laboral, yo sé realizar planillas, yo sé calcular beneficios, yo sé hacer todo. Muy bien, pero entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Entonces, en esta parte es donde yo tengo que ver si verdaderamente sabes, si verdaderamente conoces, ¿ok? Y acá es donde vienen los test de conocimiento. Ahora, ¿cómo aplico estos test de conocimiento? Para aplicar estos test, uno mismo tiene que elaborar. Pueden ser pruebas, pueden ser exámenes. Un momentito, por favor. Perdón, ahora sí decía. Entonces, uno puede tener en cuenta sus test, todo ello, ¿ok? Test, o también puede ser mediante una entrevista de competencias. ¿Cómo es una entrevista de competencias? No es todavía tu entrevista de trabajo, es un lugar donde te van a citar personalmente y no te van a preguntar como que háblame de mí, háblame de ti, por favor, ¿dónde has trabajado? A ver, cuéntanos alguna pregunta. No, sino que te van a hacer preguntas netamente sobre el puesto de trabajo. Por ejemplo, si es que yo ahorita estuviese haciendo una entrevista por competencias a un asistente de recursos humanos, ¿qué es lo que yo le podría preguntar? Por ejemplo, le diría, a ver, en el puesto de trabajo se necesita conocimiento de legislación laboral. ¿Tienes conocimiento? Sí, sí tengo conocimiento. Muy bien, tengo que verificar que verdaderamente sepa. Háblame, por favor, supongamos, de la ley 728. Háblame de la ley 276, háblame de la ley 27444, háblame de la ley 29783. ¿Ok? Entonces yo le habría las preguntas y si esa persona realmente domina, no tendría problemas en responderme. O si le dijese, ¿sabes calcular beneficios? Sí, sí sé. Listo. A ver, ¿me puede resolver un ejercicio? Claro. A María gana tantos, ¿no? Recibe asignación familiar. Empezó a trabajar tal fecha y se fue tal fecha. Dime, ¿cuánto le tendría que pagar? ¿Ok? Entonces, eso, por ejemplo, es conocimiento. Entonces, cuando yo le hago una pregunta netamente sobre competencias, netamente sobre lo que debería dominar. Ahora, no necesariamente tiene que ser con entrevista, también puede ser, como lo mencioné, con un examen, con un test. De hecho, es mucho más factible hacerlo con un examen porque cuando hacemos entrevistas por competencias, se suma el factor nervios y los nervios, como muchos sabrán, me puede jugar totalmente en contra. Entonces, a veces es mejor evitar sumar factores que pueda jugar en contra a mis candidatos, porque yo lo que busco es encontrar al mejor candidato. Yo no busco sabotear a mis candidatos, yo no busco que mis candidatos se equivoquen. Entonces, a veces es mejor, como quien diría, dejar un poquito de lado estos temas de nervios, todo ello, y hacerlo mediante evaluaciones virtuales, todo ello. Y la prueba y vamos a ver, vamos a ir con la prueba médica, ¿ok? El examen médico antes de ingresar a una empresa no es obligatorio para todos los puestos de trabajo. ¿Para quién va a ser obligatorio? Va a ser obligatorio para los puestos cuyo puesto de trabajo involucra riesgo o involucra algún tipo de riesgo o involucra algún tipo de peligro. Por ejemplo, supongamos quiero trabajadores para que trabajen como obreros en una construcción. Muy bien, su trabajo involucra riesgo, peligro, sí. Entonces, antes de que ellos ingresen a laborar, antes de que yo los contrate, tendré que hacerlos pasar una prueba médica. ¿Por qué tengo que hacer pasar esta prueba médica? Para poder ver que su estado de salud sea el adecuado para poder ejercer estas funciones. Porque si su estado de salud no es adecuado para ejercer sus funciones, yo estaría poniendo en riesgo a la persona, ¿ok? Supongamos, acá hay un ejemplo.
¿Ok? Un ejemplo que varias veces nos llegan denuncias por esto, en el que nos dicen, por ejemplo, yo estoy buscando un puesto para un obrero en mina. ¿Ok? Para que un obrero que vaya a laborar en mina. Por lo general, las mineras tienen climas extremos o son muy calientes cuando son subterráneos o son mineras que están en altura. ¿Y qué pasa si va un trabajador con VIH y postula para ese puesto? ¿Ok? El trabajador cumple con todo, cumple con la experiencia, con las competencias, la prueba psicológica salió ok, pero en la prueba médica me sale que tiene VIH. ¿Ok? Y yo lo descarto por ello. ¿Sería discriminación? Es la pregunta que muchos nos podemos hacer. ¿Estaría discriminando al trabajador por tener VIH? ¿Ok? En este caso no sería discriminación. ¿Por qué? Porque su enfermedad, que es inmunodepresiva, es decir, ¿cuál es la característica principal de las personas con VIH? Que tienen su sistema inmunológico bajito, ¿ok? Que sus defensas son bajitas. ¿Y qué pasa si esta persona yo, a pesar de eso, la contrato y mando a que vaya a laborar a climas extremos, desde climas muy cálidos hasta climas de repente muy fríos, condiciones de temperaturas variables todo el tiempo? ¿Ok? Puedo empeorar el estado de salud de esa persona. ¿Ok? Puedo provocarles neumonías, puedo provocar algo y eso hasta podría causarle la muerte. ¿Ok? O simplemente por no tener los cuidados necesarios podría empeorar su estado de salud. Entonces yo como empresa no tengo ningún derecho a exponer la vida de mis trabajadores. Por lo tanto, esa persona yo no podría considerarla para el puesto, no porque sí sirva o no sirva en la empresa, no, sino por la persona, por el candidato, porque su salud tiene que estar por encima de todo, ¿ok? Y muy aparte también por el tema de seguro, ¿ok? Porque los trabajadores que elaboran en trabajos de riesgo, trabajos de peligro, uno de sus beneficios es el seguro complementario de trabajo de riesgo, que seguramente más lo han visto por estas siglas, se las escribo, SCTR. ¿Ok? Seguro complementario de trabajo de riesgo, que es un seguro que tienen estos trabajadores para coberturas médicas en caso se accidenten o en caso también se puedan ver afectados por cuestiones laborales. Tu salud se puede ver afectada por alguna cuestión laboral. Más que todo esto es para accidentes. Ahora, este seguro complementario lo paga el empleador, pero eso es a través de una aseguradora. Y esta aseguradora, ustedes saben, las aseguradoras son empresas y estas aseguradoras nunca van a querer perder. Entonces, para ellas, estas aseguradoras trabajan minimizando, mejor dicho, aunque suene un poquito contradictorio, ¿no? Minimizando al máximo posible el porcentaje de posibles riesgos, es decir, reduciendo lo más que pueda el porcentaje de riesgos. Entonces, si un trabajador, por ejemplo, pasa su prueba médica, ¿ok? Mejor dicho, se somete a la prueba médica y no es apto para el trabajo, muy aparte de que ese trabajador se puede afectar su salud, este seguro complementario de trabajo y riesgo no va a cubrir ese trabajador. Es como un seguro de vida. Imagínense que ustedes quieren contratar un seguro de vida y van. Y la aseguradora les va a preguntar, a ver, hábleme de sus antecedentes médicos. Ah, bueno, yo he tenido cáncer, ya tuve 2 infartos, tengo sobrepeso, tengo diabetes y también manejo moto. Manejo moto y todo el tiempo mi trabajo es manejando moto. ¿Qué va a pensar la aseguradora? Esta persona en cualquier momento se muere. ¿Ok? Si no es por el accidente en moto, es por otro infarto, o es por el cáncer, o es por la diabetes, o es por el sobrepeso, pero ese trabajador, esta persona está más propensa que otras personas. Ese seguro de vida o no nos va a cubrir o nos va a cobrar carísimo para cubrirnos, carísimo. ¿Por qué? Porque sabe que conmigo hay mucho el margen de que yo pueda morir y que ellos pierdan, porque el seguro pierde, ¿ok? Es mucho más alto. A diferencia en el que si yo voy y le digo, yo trabajo de repente en una oficina, mi peso es el ideal, ¿ok? No tengo antecedentes de enfermedades, no tengo antecedentes familiares de enfermedades como cáncer, diabetes, hipertensión, todo ello, soy deportista, soy esto, soy el otro, sí les va a convenir. ¿Por qué? Porque es menos la probabilidad de que yo pueda morir intempestivamente. Es igual, el seguro complementario de trabajo y riesgo. Si el trabajador pasa su evaluación, ok, lo cubre.
Pero si el candidato en este caso no pasa la evaluación, este seguro no se va a hacer responsable de ese trabajador. ¿Ok? Entonces, solamente en esos casos que son puestos de trabajo de riesgo, yo tengo que aplicar la evaluación médica. Y por último, la entrevista. Que la entrevista ya es el proceso en el cual me va a servir a mí más que todo para poder terminar de conocer a mi trabajador. ¿Ok? La entrevista es para eso, como quien dice, para poder terminar de conocer al trabajador. En la entrevista, lo más probable es que este sea el primer y último contacto directo que yo tenga con el candidato, a menos que este sea seleccionado. Entonces, a partir de ahora, mi siguiente contacto ya no va a ser como candidato, sino que ya va a ser como trabajador. Pero es aquí donde yo voy a tener la última oportunidad, como quien dice, para poder conocer al máximo al candidato, para poder explorar la información que yo no tengo sobre este candidato. Y, por ejemplo, en una entrevista es redundante que yo le vuelvo a preguntar dónde estudias, dónde has trabajado, háblame de ti, porque todo eso ya lo tengo en su CV. ¿Qué debo aprovechar en la entrevista de trabajo? Por ejemplo, medir algunas habilidades que no me da la prueba psicológica, poder confirmar datos familiares, poder de repente confirmar datos personales para ello. Incluso hay una entrevista hay varios tipos de entrevistas, como la que le mencioné hace un momento. Entrevistas por competencias, tenemos la entrevista estructurada, la entrevista semiestructurada y la entrevista abierta. La entrevista estructurada es una entrevista en la que yo ya tengo tal cual mis preguntas, ¿ok? Y son tal cual se las voy a hacer al candidato. Entrevistas muy recomendadas para principiantes en reclutamiento y selección. Mi entrevista semiestructurada, cuando yo tengo preparadas mis preguntas, pero voy a dejar que fluya un poquito más voy a dejar que fluya un poquito más la entrevista, ¿no? De repente no van a ser necesario preguntar todas o de repente voy a tener que incrementar preguntas que no están en mi hojita, pero esa es la entrevista semiestructurada, ¿no? Que tengo una estructura de la cual me voy a guiar, pero también voy a dejar que fluya un poco la situación. Y la entrevista abierta, que es cuando yo voy sin nada preparado. ¿Ok? La entrevista abierta esa entrevista se aplica más que todo para puestos senior y la aplican personas que tienen amplia experiencia en aplicación de entrevistas de trabajo, porque no es fácil aplicar una entrevista abierta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque podemos caer en redundancia de información, podemos omitir preguntas que eran realmente necesarias, podemos quedarnos en silencios incómodos, lo cual el entrevistador no debe permitir. ¿Ok? Entonces tenemos los diferentes tipos de entrevista y hay, por ejemplo, una entrevista por estrés también, que consiste en estresar al trabajador bueno, al candidato. ¿Y por qué quiero estresar a mi candidato? Para ver cómo afronta la situación. ¿Ok? Entonces son entrevistas a veces bastante rígidas, bastante tensas, no para asustar al candidato, no para poder para sabotearlo, no, sino para ver cómo afronta estos momentos de tensión, porque de repente el trabajo requiere trabajo bajo presión, es un trabajo que no solo de mucha responsabilidad, sino también es un trabajo de responsabilidades importantes. Entonces, yo puedo utilizar este tipo de entrevista para ver si esta persona realmente tiene manejo de situaciones difíciles y para ver si realmente tiene manejo de emociones, inteligencia emocional. ¿Ok? Entonces, tenemos muchos tipos de entrevista de trabajo que nosotros podemos aplicar. Ahora, lo más importante de estas técnicas de selección es más que todo la objetividad. ¿Ok? Por eso siempre se recomienda primero las pruebas técnicas, como las pruebas psicológicas o de conocimientos, y después la entrevista. Porque ¿qué es lo que puede pasar cuando yo decido primero aplicar la entrevista y después las demás pruebas? Que ya entre la subjetividad. Que de repente en la entrevista un candidato me haya caído muy bien y otro más o menos. Entonces, desde el hecho en el que un candidato me cayó muy bien, voy a ser mucho más tolerante en sus pruebas psicológicas, voy a ser mucho más tolerante en sus resultados de conocimiento, que de repente el trabajador que no me cayó bien, voy a tener de repente una sobreexigencia en sus pruebas con tal de que fallo, que se equivoque. Entonces, y la subjetividad es lo que nos puede arruinar por completo cualquier proceso de reclutamiento y de selección. Entonces, siempre es bueno ser bastante objetivos en ello. Y una vez de que yo ya apliqué mis pruebas necesarias, llega el momento de la contratación. Llega este momento en el que mi en el que mi candidato ganador se va a volver mi trabajador.
En esta ocasión, lo que es el contrato de trabajo, vamos a tocarlo de una manera un poco, no superficial, pero sí vamos a tocar solamente una parte de él, porque en nuestra siguiente sesión, que vamos a partir de hoy y de nuestra siguiente sesión, empezamos a tocar bastantes temas de legislación laboral y ahí vamos a volver a ver lo que es el contrato. Pero básicamente un pequeño concepto del contrato, podríamos decir que es la legalización. ¿Ok? La legalización o la formalización o el proceso por el cual el candidato se convierte en trabajador. ¿Qué involucra o qué necesita una persona para ser trabajador de mi empresa? Dos cosas. Un contrato de trabajo y ser elevado a la planilla o subir a la planilla. ¿Ok? Una persona incluso es clave, y más que el contrato, incluso que esa persona se vaya a la planilla. ¿Ok? Si yo no estoy en planilla, por más contrato que tenga firmado, no soy trabajador. ¿Ok? No soy trabajador. El contrato va de la mano con dar el alta en la planilla de la empresa. ¿Y quién puede firmar un contrato de trabajo, no? En los procesos de contratación pueden firmar cualquier persona mayor de edad. ¿Ok? Cualquier persona, cualquier ciudadano que sea mayor de edad puede firmar un contrato. En el caso de los menores de edad, también pueden firmar contratos siempre y cuando cumplan una de estas dos condiciones. Una, que el menor de edad haya sido declarado legalmente o haya sido declarado emancipado legalmente. Es decir, que haya seguido un proceso judicial y un juez haya declarado que este menor de edad ya se puede sustentar a sí mismo, ya tiene la capacidad, la madurez, la inteligencia, ¿ok? Este menor de edad asume todos los derechos y responsabilidades de una persona mayor de edad. O mayores de 16 años y menores de 18, es decir, menores de edad, pero que sean mayor de 16 años, también pueden firmar un contrato y ser subidos a la planilla siempre y cuando sus tutores legales lo permitan. ¿Ok? Es decir, siempre y cuando tengamos el permiso de los tutores legales que pueden ser los padres o el responsable de ellos. Y por último, también el personal extranjero. Ellos también pueden firmar su contrato siempre y cuando la legislación sea aplicable. En Latinoamérica, por lo general, ¿qué es lo que les pedimos? Un permiso o una visa de trabajo. ¿Ok? Si cumplen con ello, ellos también pueden ser contratados y pueden subir a la planilla. Ahora, ¿el contrato puede ser en forma verbal o en forma escrito? Sí, y ambos existen y ambos son totalmente válidos, ¿ok? Que se dan. Contrato verbal es cuando quedamos de boca a boca el acuerdo, listo, acordamos, me suben a la planilla y ya soy trabajador, pero con un contrato verbal. ¿Ok? Y el contrato escrito es cuando tenemos el contrato en físico, leemos, firmamos ambas partes del contrato y me suben a la planilla. ¿Ok? Siempre va a ser así. Recuerden, ni el contrato verbal ni el contrato escrito me van a convertir en trabajador si no me suben a la planilla. Tengo que estar en la planilla. Sin embargo, es importante mencionar que el contrato verbal, ¿ok? No tiene validez legal ante cualquier instancia. Supongamos que yo tuve un acuerdo verbal con mi trabajo. Supongamos que mi empleador a mí me dijo en nuestro contrato verbal, mi empleador me dijo que, vamos a suponer, mi empleador me dijo que yo iba a ganar 3,000 soles. Ok, listo. Y me subió a la planilla, pero lleva meses pagándome 1,500, 1,600, 2,000 soles a veces, pero habíamos acordado 3,000. Entonces, ¿qué hago? Le reclamo y mi empleador desconoce. Mi empleador me dice, no, yo no he quedado eso contigo. Y yo digo, ok, voy a ir al Ministerio de Trabajo. Voy al Ministerio de Trabajo. ¿Qué es lo que me va a decir el Ministerio de Trabajo? A ver, cuéntame qué ha pasado. Mi empleador cuando me contrató se comprometió a pagarme 3,000 soles, pero hasta la fecha no me está pagando ese monto. Lo que el Ministerio de Trabajo me diría, a ver tu contrato donde está el acuerdo, no, lo hicimos verbal. Fue un contrato verbal. Me va a decir, perfecto, no hay validez. ¿Ok? Tu relación laboral existe, sí, porque estás en la planilla, pero lo que hayan acordado o no, que fue verbalmente, no va a tener poder ni validez. ¿Ok? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta con el contrato verbal. Y a veces algunos coleguitas me preguntan y me dicen, Miss, ¿qué pasaría si es que yo con mi jefe estoy acordando verbalmente los términos de mi contrato? ¿Va a ser un contrato verbal?
pero yo agarro y en ese preciso instante grabo la conversación o filmo la conversación con sonido, con imagen, con todo, donde acordamos, nos damos la mano. Ahí sí ya tendría valor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que si yo mi contrato verbal en el momento del acuerdo grabo y filmo todo este proceso hasta que nos damos la mano, creen que gracias a esta grabación podrá tener validez mi contrato o no? A ver, ¿qué opinan ustedes, estimados? A ver, vamos, somos un montón en sala. ¿Qué opinan? Yo creo que no, por ahí nos dicen, solo si ambas partes acceden. Muy bien. Ok, vamos a ver, vamos, los demás, ¿qué opinan? Vamos, imagínense, ok, imagínense de que yo tengo grabado ese momento en el que mi jefe y yo hemos acordado el sueldo, hemos acordado todo, nos hemos dado la mano, nos hemos abrazado, hemos brindado en ese momento y después mi jefe desconoce. Ok, muy bien. Y si hay pruebas, si es válido, sería como una evidencia. Ahí está la prueba, ahí está la palabra. Podría ser evidencia, mas no le daría la validez. ¿Ok? No podría ser una evidencia, pero no valdría la validez. Y para mí, ¿para qué me sirve una evidencia? ¿Ok? Supongamos que mi jefe, muy aparte de decir, muy aparte, supongamos que yo voy y digo, ha sido por un acuerdo verbal. Y mi jefe dice, no, yo nunca he acordado nada con ella. Y además, yo ni siquiera he conversado con ella. Listo, como evidencia me podría servir mi grabación de que digan, miren, sí, acá está, ya está. Pero la propia grabación no le daría validez legal. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le da la validez legal a un documento? La firma. ¿Ok? Mi firma, recuerden, nuestra rúbrica tiene poder. ¿Ok? Y lo que le da validez legal a algo es la firma, no solo el acuerdo. ¿Ok? Entonces, lo que yo he hecho ha sido un acuerdo verbal, más no es, por así decir, no va a tener una validez legal. ¿Por qué? Y acá también, ¿a qué puede venir esto? A que yo como persona tengo libertad de expresión y puedo decir lo que quiera. Eso no significa que lo voy a cumplir. Es como que yo ahorita les diga a ustedes, a cada uno de los que están participando hoy día, yo les voy a depositar a sus cuentas 100 soles, a cada uno de los que está participando hoy día. Muchos podrán decir, bien, no grábenla, Adrián de repente está ahí en nuestro coordinador, ya la grabé, listo. Yo, Vania, Patricia, Mancilla, Regaño, con documento de identidad tal, ¿no? Me comprometo a darles. Muy bien. Y de repente pasan los días y no les doy. Y ustedes dicen, ¿cómo? Ya pasaron varios días y la Miss Vania no nos da, vamos a denunciarla. ¿Ok? Van a ir con esta prueba de que me han grabado. ¿Qué les diría un juez? Muy bien. Si es que yo agarro y me niego y digo, no, yo nunca he dicho eso, el juez me diría, no mientas. Acá está la grabación que me han presentado donde tú lo has dicho. Ok, sí lo dije. Pero ¿saben qué más diría un juez? Un juez les diría, ahora, ella tiene todo el derecho de decir lo que quiera. Eso no quiere decir que lo vaya a cumplir. Ahí vemos los candidatos, por ejemplo, ¿no? Que nos prometen mil y un cosas y no lo hacen. Eso no quiere decir que lo vaya a cumplir. En cambio, diferente sería en que si yo les dijera a ustedes, les voy a depositar 100 soles y a cada uno de ustedes les firmo un pagaré. Les firmo un pagaré por los 100 soles. ¿Ok? Diferente sería porque ahí si ustedes irían y dirían al juez, ¿no? Acá está donde ella firmó el compromiso de pagarme. Ahí sí un juez me diría, ¿sabes qué? Págale. ¿Por qué? Porque tú has accedido, has firmado, te has comprometido, hay un acuerdo, así que págale. ¿Ok? Entonces, siempre hay que procurar de preferencia tener un contrato escrito. ¿Ok? Porque un contrato escrito sí tiene validez legal y el contrato nos avala. Por ahí dicen, profe, en caso de que no esté en planilla y tenga la persona elaborando así sin ningún tipo de contrato, ¿cómo debe proceder? Esa persona debe proceder denunciando a la empresa para empezar. ¿Por qué? Porque esa persona no es trabajador de la empresa. ¿Ok? En el caso por parte de esa persona, ahorita, como está, no tiene contrato, no está en la planilla, ¿ok? Y sigue laborando, no es trabajador y por lo tanto no le corresponde ningún beneficio social como la gratificación, las ETS, las vacaciones, todo ello, no. Pero sin embargo, eso en cuanto a normativas, no es trabajador de la empresa. ¿Ok? Pero en cuanto a realidad, y precisamente hay un principio que se llama principio de la primacía de la realidad. En cuanto a realidad, sí es trabajador porque está ejerciendo sus funciones, está ejerciendo sus cargos, todo ello.
¿no? Entonces, esta persona, bajo este principio de primacía de la realidad, podría denunciar a la empresa para que se le reconozca como trabajador, ¿ok? Y se le paguen todos los beneficios adeudados. Por eso es que también como empresa es muy peligroso, pues parece fácil, pero no. Yo como empresa es muy peligroso que tenga a mis trabajadores laborando así, sin contrato, solamente por recibo por honorarios, incluso sin planilla, nada, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque si estos trabajadores un día me denuncian, puede que el juicio demore, ¿ok? Puede que el juicio demore, pero si es que ellos tienen la evidencia necesaria de que ellos verdaderamente han sido trabajadores, no solamente me van a pedir indemnizarlos de repente o ingresarlos a la planilla, sino que si yo lo estuve elaborando 4 años sin ningún beneficio, me van a pedir que todos los beneficios adeudados de esos 4 años más sus intereses legales se los pague. Pérdida económica muy fuerte para la empresa. Ahora, bien, los contratos verbales tienen validez en materia civil. En este caso pasaría a un contrato indeterminado si no se cumple el acuerdo. Muy bien, el contrato, eso vamos a hablar en nuestra siguiente sesión. El contrato de trabajo verbal no tiene fecha de inicio ni tiene fecha de fin. Por lo tanto, pasa ello. ¿En qué sentido me refiero? A que una vez que un trabajador está en la planilla, ya no se puede desconocer la existencia de un contrato físico o verbal. Lo que se puede desconocer son los acuerdos que hay dentro de este contrato verbal. ¿Ok? El contrato en sí, si es que el trabajador está en la planilla, no se va a poder desconocer. ¿Ok? Lo que sí se puede desconocer son los acuerdos que vamos a encontrar dentro de este contrato porque no hay las evidencias. ¿Ok? No hay las evidencias ni los compromisos. Por eso les digo que es muy importante que a la par que yo firmo mi contrato de trabajo, me suban a la planilla. Porque de nada me sirve a mí tener el contrato si es que no me suben a la planilla. Por supuesto que colocando mi denuncia y todo ello, voy a lograr que me suban a la planilla, pero es muy importante ello. Ahora, y con eso no les digo que los contratos verbales sean malos, para nada. ¿Ok? Simplemente que hay que ser bastante precavidos en el mundo laboral. Por ejemplo, yo les cuento como experiencia propia. Yo he trabajado 4 años en una empresa y desde el día 1 empecé con un contrato verbal. ¿Ok? Y esta empresa ha cumplido con todos los beneficios, con todos mis derechos como trabajador, han exigido el cumplimiento de mis deberes también como trabajador y no hemos tenido ningún problema hasta la finalización de la relación laboral que ha quedado en el mejor de los términos. Y todo con un contrato verbal. Conozco personas, amigos, colegas que llevan 15, 20 años trabajando para la misma empresa y desde el día 1 arrancaron con un contrato verbal, ¿ok? Entonces, es bueno también, no es que uno sea malo, otro sea bueno, pero siempre hay que ser bastante precavidos. En este mundo laboral uno tiene que pecar hasta exagerado. Entonces, siempre también va a ser bueno contar con mi contrato escrito. Si a mí me suben en la planilla, ya no hay nada que hacer, ¿ok? Ya soy trabajador. ¿Ok? Pero mi contrato escrito me va a ayudar a avalar los acuerdos que pueda tener dentro de este. ¿Ok? Entonces es muy importante mencionar. Y dentro de los contratos de trabajo, bueno, acá tenemos las características principales como el título, las partes, los detalles de compensación, todo ello, ¿no? Las funciones en mi contrato, por ejemplo, tiene que estar de por sí el título, que diga contrato de trabajo, nada de convenio de trabajo, nada de acuerdo mutuo, nada de locación de servicios, no. En mi contrato tiene que decir contrato de trabajo, las partes claramente identificadas, con la empresa, por ejemplo, su nombre de la empresa, con su RUC, su dirección y también y el nombre del representante legal y mi persona también identificada, números, los términos, condiciones, mis funciones que voy a cumplir, mi detalle de compensación, cuánto me van a pagar, cómo me van a pagar, qué fecha me van a pagar, ¿ok? Todo ello y los términos de contrato específico. Por ejemplo, un término de contrato específico puede ser la exclusividad laboral. Y es que existe algo que se llama bigamia laboral. ¿Qué es la bigamia laboral? La bigamia laboral es que yo tengo derecho a trabajar en 2 empresas al mismo tiempo. ¿Ok? Yo puedo estar en la planilla de 2 empresas al mismo tiempo y ejercer mis funciones, mis beneficios en ambas empresas. Eso se llama bigamia laboral.
siempre y cuando no haya cruce de horarios de trabajo ni cruce de responsabilidades. Pero si una de mis empresas, por ejemplo, sus términos de contrato específico me pone exclusividad laboral, quiere decir que esta empresa me está pidiendo que trabaje única y exclusivamente para ellos, por lo cual yo, al firmar este contrato de trabajo, renuncio a mi derecho de bigamia laboral. Es decir, renuncio a mi derecho de poder trabajar en otra empresa al mismo tiempo. ¿Ok? Eso, y si es que yo aún así decido irme a trabajar en otra empresa al mismo tiempo, estoy rompiendo un término específico del contrato, lo cual podría terminar en una disolución de contrato. ¿Ok? Entonces hay que tener también mucho cuidado al momento en el que firmamos nuestros contratos, hay que ver qué estoy firmando para ver si estoy de acuerdo con todo ello. Y después tenemos la inducción, ¿no? Que la inducción ya hablamos de nuestros tipos de inducción, como la inducción general, la inducción específica, la inducción general, donde te dan toda la información general de la empresa, normativas, horarios, recorrido incluso por la empresa, las políticas, y la inducción específica que ya te habla netamente de tu puesto de trabajo. ¿Okay? La inducción específica que ya te va a hablar sobre tus funciones y siempre estas evaluar. Y por último tenemos el seguimiento de personal, que aquí vamos a volver a tocar un aspecto del contrato de trabajo. ¿Y qué buscamos en el seguimiento? En el seguimiento es que cuando ya el candidato ganador, que cuando firmó su contrato y se elevó a la planilla, se convirtió en trabajador, va a empezar a realizar, si ya pasó su inducción, va a empezar a realizar sus funciones. ¿Qué es lo que yo tengo que ver? Que verdaderamente este trabajador me cumpla con las funciones, que sea productivo, que logre los objetivos, que tenga la actitud adecuada, que demuestre la formación y que sea eficiente en sus procesos. Yo tengo que evaluar todo ello. Y es que hasta esta parte del seguimiento, ¿ok? Hasta esta parte del seguimiento, yo voy a poder tener la seguridad de que he contratado al mejor candidato. Pero todavía no me voy a poder atrever a decir que he contratado a la persona ideal. ¿Ok? Al mejor candidato puede que sí, pero necesariamente el mejor candidato no era mi persona ideal. ¿Ok? Entonces, en el seguimiento es donde yo voy a ver si ese trabajador es ideal para el puesto. ¿Y qué pasa si es que cuáles son algunos métodos para evaluar? Escalas de puntos, selecciones forzadas, la distribución forzada, la evaluación por grupos, hay un montón de pruebas, ¿ok? Pero ¿qué pasa si es que yo me doy cuenta que ese trabajador no era el ideal? ¿Qué pasa si a estas alturas en el que ya lo contraté me doy cuenta que esta persona que no es de repente, que no es realmente productivo, no tiene la actitud que yo necesito para el trabajo, no es eficiente, ¿ok? Me dijo que sabía, pero ahora resulta que no sabe. ¿Qué puede pasar en ese momento? ¿Ok? ¿Qué puede pasar en ese momento? Primero que nada, no es culpa del candidato. Eso es muy claro, es culpa tuya. ¿Ok? Asume tu responsabilidad. El candidato solo siguió su proceso. Tú eras el encargado de elegir a la persona correcta. Así que si esto falla, tu responsabilidad. Ahora, acá tenemos dos caminos, ¿ok? Va a depender, va a depender de la posición en la que nos encontremos y del tipo de candidato. Y ambas me van a costar. Y por eso les mencioné que acá vamos a tocar un aspecto del contrato de trabajo, que es el famoso periodo de prueba, como nos dice. Muy bien, ¿no, Benji? Como nos dice Benji, el periodo de prueba. Dentro del contrato de trabajo, si yo deseo, ¿ok? Es importante mencionar que el periodo de prueba no es obligatorio, es si la empresa lo desea. Y aunque no es obligatorio, es muy recomendado que se haga. Si yo deseo, puedo establecer un periodo de prueba a mis trabajadores que no puede exceder los 3 meses. Puede ser menos, un mes, 2 meses, pero no puede ser más de 3 meses para los trabajadores operativos. Para los trabajadores de confianza, por ejemplo, este periodo de prueba se puede extender hasta los 6 meses y para los trabajadores directivos se puede extender hasta 1 año. Puede ser menos de ese tiempo, puede ser menos, pero esos son sus topes. Trabajadores operativos 3 meses, trabajadores de confianza hasta máximo 6 meses y trabajadores directivos hasta máximo 1 año. ¿Y qué me dice el periodo de prueba? El periodo de prueba me dice que durante ese tiempo yo te puedo despedir en cualquier momento. Que yo como empresa te puedo despedir en cualquier momento, con o sin justificación.
¿Ok? Puedo acercarme y te puedo decir, mira, acá están las evidencias, no te has desempeñado de la manera que esperábamos, no has cumplido los objetivos, gracias por tu tiempo, adiós. Como también puedo acercarme y te puedo decir, hasta hoy día trabajas. ¿Pero por qué? Decisión de la empresa, hasta hoy trabajas. No, pero yo quiero la evidencia, quiero que me muestren por qué, porque hasta hoy día trabajas. Decisión de la empresa. ¿Ok? Mientras estén los 3 meses, que es el máximo para los trabajadores operarios, puedo hacerlo, operativo, mejor dicho, puedo hacerlo. ¿Ok? Ahora, y a veces vienen trabajadores y nos dicen, yo he trabajado 1 día y medio en la empresa y ya me han votado por el periodo de prueba. Dicen, ¿no? O sea, ¿cómo esperan medir mi seguimiento? ¿Cómo esperan medir mi productividad, todo? Si he estado 1 día, ni siquiera he terminado de conocer bien la empresa. Está en su derecho a la empresa, está en su derecho. ¿Ok? Ahora, eso no significa que el periodo de prueba que en el periodo de prueba no se cumpla con tus derechos. Desde tu primer día de trabajo, aunque estés 3 meses en periodo de prueba, tú ya tienes que percibir tu sueldo, ya tienes que estar en la planilla. ¿Ok? Y al momento, si es que tú trabajas más de 1 mes en la empresa, al momento en el que te voten por este periodo de prueba, tienes derecho a tu liquidación de beneficios. Si trabajas menos de 1 mes, no tienes derecho a liquidación de beneficios, pero sí tienen que pagarte por todos los días que has laborado. ¿Ok? Tienen que pagarte por todos esos días que has laborado. Pero ese es el periodo de prueba. Entonces, eso es por un lado mi opción. Y por otro lado, ¿cuál es mi segunda opción? Capacitar al trabajador hasta que agarre el nivel que necesita. ¿Ok? Si ya lo tengo adentro, si ya pasé por toda la prueba de reclutamiento y de selección y no está dando la talla, capacita todo lo que puedas hasta que llegue a la talla que tú necesitas. ¿Ok? Como lo dije, son 2 opciones, las dos son totalmente válidas, las dos me van a costar dinero, va a ser inversión, porque si despedir al trabajador me va a costar un monto y volver a iniciar nuevamente el proceso de reclutación me va a costar un monto, como también volver a capacitar a mi trabajador también me va a costar. Entonces, pero hay que asumir el error, porque si yo no contrato a la persona ideal, no es culpa del trabajador ni culpa de los candidatos, no hay culpas acá, es responsabilidad mía como reclutador, ¿ok? Es responsabilidad mía, es como que yo vaya al mercado a escoger manzanas y yo mismo escoja mis manzanas y tenga manzanas podridas. No puedo culpar a las manzanas por estar podridas, no puedo culpar a la casera del mercado porque me las vendió podridas. La responsabilidad es mía porque yo era la encargada de escogerlas. ¿Ok? Es muy importante siempre señalar eso. Y precisamente ahorita ya estamos hablando bastante de lo que es legislación laboral. Ya hemos iniciado, desde que hemos empezado a hablar del contrato de trabajo, ya arrancamos con todo lo que es legislación laboral. Y es que, ¿qué es la legislación laboral? La legislación laboral son el conjunto de leyes y normas, ¿ok? Son el conjunto de leyes y normas, ¿ok? Que regulan las relaciones laborales entre el empleador y el trabajador. ¿Ok? Recuerden, cuando hablamos de leyes y de normas, estamos hablando de cumplimientos obligatorios que defienden los derechos tanto del trabajador como de la empresa, ¿ok? Y también exige el cumplimiento de los deberes tanto del trabajador como de la empresa. Así que las leyes laborales son neutras. ¿Ok? Así como hay leyes para beneficio del trabajador, hay leyes para beneficio de la empresa, como por ejemplo esta del periodo de prueba. El periodo de prueba no es nada beneficioso para el trabajador, pero es muy beneficioso para la empresa. Así como también hay leyes que exigen el cumplimiento de los deberes de la empresa con sus trabajadores, también hay leyes que exigen el cumplimiento de los deberes de los trabajadores con sus empresas. Ok, así que esa es la legislación laboral. ¿Cuáles van a ser nuestros temarios en este módulo? En este módulo vamos a ver conceptos generales, las características de la legislación laboral, vamos a ver los regímenes laborales en el Perú y los derechos y deberes de los trabajadores. Y para eso vamos a empezar a hablar del derecho laboral. ¿Ok? Y es que el derecho laboral tiene dos ramas, que es el derecho laboral individual y el derecho laboral colectivo. El derecho laboral individual, ¿ok? Nos habla de los derechos que tienen cada trabajador como individuo, como persona. Es decir, yo como trabajador tengo mis derechos a mi gratificación, mis ETS, mis vacaciones, a mi jornada de trabajo, pero que eso se aplica para mí, ¿ok? Ese es un derecho mío y de cada trabajador de manera individual. Y el derecho laboral colectivo
ya nos habla de que este es un área de derecho que involucra cuestiones de tutelas de los derechos sindicales. Es decir, el derecho colectivo nos habla de los sindicatos. Y vamos a hablar ahora, para finalizar esta sesión el día de hoy, vamos a hablar un poquito del sindicato. Más que todo, no es que recursos humanos tenga estrecha relación con el sindicato, ¿ok? De que sí hay funciones que por ahí el sindicato se apoya en recursos humanos para su cumplimiento. Sí, pero no es que recursos humanos y el sindicato vayan así, manito con manito, no. Pero es bueno poder conocer un poco del funcionamiento adecuado de un sindicato, sobre todo ¿para qué? Para poder aclarar dudas a nuestros trabajadores. ¿Ok? Y también para poder hacer respetar derechos de nuestros trabajadores, porque las personas sindicalizadas tienen sus derechos. Entonces, también para poder aclarar dudas, hacer respetar derechos de trabajadores sindicalizados y también el cumplimiento de los trabajadores sindicalizados. Es por eso que Recursos Humanos tiene que tener conocimiento sobre funcionamiento de sindicatos. Y es que cuando hablamos de sindicatos, tenemos muchos tipos de sindicatos. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos los sindicatos de profesión o gremio, ¿no? Que es cuando las personas que ejercen una misma profesión, más allá de la empresa en la que trabajen, más allá del sector público, privado, independientes, freelance, ¿ok? Más allá, si es que tienen todos la misma profesión, pueden unirse a estos sindicatos. También existe el sindicato por actividades, ¿ok? Que nos dice que es un sindicato donde las personas que ejercen la misma actividad, más allá de la profesión que tengan, más allá del tipo de rubro privado, público, ¿ok? Las personas que ejercen una misma actividad pueden sindicalizarse. Por ejemplo, si yo quiero formar el sindicato de cajeros de Perú, ¿ok? Entonces, todas las personas que trabajan en caja, que ejercen funciones de cajeros, se van a poder sindicalizar. No importa que tú seas abogado, administrador, arquitecto, ingeniero, si estás trabajando en caja, te puedes sindicalizar. Y tenemos muchos más, pero entre ellos también destaca el sindicato de trabajo, ¿ok? Que son personas que laboran bajo un mismo centro de trabajo, pueden formar su sindicato para la defensa de sus intereses en comunes, derechos e intereses en comunes. Y esa es la función del sindicato, ¿ok? Proteger y defender los derechos de los trabajadores y poder también defender sus intereses en comunes y representarse dentro y fuera de los ámbitos laborales, en conflictos, controversias o reclamaciones que sean de manera colectiva. Es importante mencionar que el sindicato de trabajo, ¿ok? El sindicato dentro de un área de trabajo no únicamente tiene poder de defensa frente a su empleador, sino ante cualquier otra entidad que esté haciendo o que esté vulnerando algún derecho suyo. Es decir, si yo soy dirigente del sindicato de mi empresa y la SUNAT ha venido y la SUNAT de repente está vulnerando derechos de nosotros como trabajadores, nosotros como sindicato podemos ir ante la SUNAT a defender nuestros derechos. Así que el sindicato no es exclusivamente para pelear con el trabajador. Ahí estamos muy equivocados. ¿Y cuáles son los requisitos que necesitan los trabajadores para poder constituir un sindicato? Uno, y el más importante, que se deben afiliar como mínimo 20 trabajadores de la empresa. Es decir, este sindicato tiene que tener mínimo 20 trabajadores de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que si mi empresa tiene menos de 20 trabajadores, no va a poder formar un sindicato. O que si mi empresa tiene 40 trabajadores, pero de los 40 solo 10 nos queremos sindicalizar, no vamos a poder. ¿Por qué? Porque tenemos que ser mínimo 20. ¿Cuál es el proceso? El proceso es bastante sencillo, ¿eh? Primero se convoca una asamblea general, que es una reunión obligatoria para todos los trabajadores. Esta reunión no puede ser en horario de trabajo. Es importante mencionar eso, porque el sindicato, aunque el sindicato va a ser interno de la empresa, no es parte de la empresa. El sindicato es una entidad completamente independiente a la empresa. Por lo tanto, esta asamblea general no puede ser en horario de trabajo. Se tiene que convocar fuera del horario de trabajo. Segundo, después en esta asamblea general, ¿qué es lo que se va a hacer? Va a ser elaborar y aprobar un estatuto. ¿Qué es un estatuto? Es un reglamento interno que va a tener
que va a tener el sindicato, como cláusulas para poder sindicalizarse, para poder desafiliarse del sindicato, la cuota sindical. Cuando alguien se sindicaliza está obligado a pagar una cuota, ahí se determina cuánto va a ser. Hay sindicatos que te cobran desde 5 o 10 soles, hasta sindicatos que te cobran 50, 100 soles, depende mucho el tamaño del sindicato y sus necesidades. ¿Ok? Se va a establecer también cuánto se va a elegir una junta directiva y en el estatuto se va a establecer cuánto tiempo va a estar esta junta directiva, porque la junta directiva no es permanente ni es vitalicia. Esta junta directiva tiene que cambiarse por elecciones cada cierto tiempo. En el estatuto se define cuánto tiempo. Por lo general aceptan hasta 3 años. ¿Ok? Que es más o menos lo que dura un convenio colectivo. Entonces, por lo general se trabaja así con los sindicatos. Y en esta junta directiva esta junta directiva son también lo que se les conoce como los dirigentes sindicales. La junta directiva tiene que estar mínimamente conformada por un presidente, un tesorero, un secretario y un vocal. Mínimamente. Entre más grande sea el sindicato, más grande también va a necesitar ser la junta directiva, como ya se pueden agregar de repente vicepresidente, vocal 1, vocal 2, todos ellos, ¿ok? Ya se pueden ir agregando estos puestos. Y una vez que se estableció todo, ¿ok? Una vez que ya se tiene la aprobación de la asamblea para conformar el sindicato, se aprobó el estatuto, ¿ok? Vamos a hacer la planilla de los trabajadores que se van a sindicalizar. Básicamente una lista con los nombres de los trabajadores y sus datos de importancia y también una lista de esta junta directiva. ¿Qué van a hacer después del sindicato? Una vez que terminó esta asamblea, se van a dirigir al Ministerio de Trabajo. Y al Ministerio de Trabajo van a presentar esta aprobación en la Asamblea General, este estatuto, la planilla de los trabajadores sindicalizados y la planilla de la Junta General. ¿Ok? De la Junta Directiva, perdón. El Ministerio de Trabajo me va a recibir todo ello junto con la solicitud para la conformación del sindicato. Me van a pedir el nombre de mi sindicato para verificar que no existe otro sindicato con el mismo nombre, y en cuestión de unas horas o máximo un día ya me dan la resolución de la existencia de mi sindicato. Es decir, es rapidísimo. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Acá está. ¿No? ¿Y qué pasa si mi empresa tiene menos de 20 trabajadores? ¿No vamos a poder tener un sindicato? No, porque no cumples con no cumples con uno de los requisitos, pero sí van a poder escoger 2 delegados de trabajo. ¿Ok? Que se les va a denominar así, los 2 delegados que van a representar al resto de sus compañeros ante 2 entes, ante el empleador y ante el Ministerio de Trabajo, con las mismas prerrogativas que lo haría cualquier organización sindical. Es decir, estos 2 delegados van a poder negociar con los empleadores, van a poder ir a presentar quejas, van a tener la misma prerrogativa que tendría un sindicato. Estos 2 delegados y ante el Ministerio de Trabajo, pero únicamente ante esas 2 entidades. En cambio, el sindicato, ante quien sea, puede ir a quejarse, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son los requisitos cuáles son los requisitos de los trabajadores para afiliarse a un sindicato? Primero que nada, existe la libertad sindical. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie te puede obligar, que tú puedes coger el sindicato que tú quieras, o si no quieres ninguno, ninguno. ¿Ok? Por ejemplo, acá nos dice no estar afiliado a otro sindicato del mismo ámbito. Si en mi trabajo hay 2 sindicatos, el sindicato A y el sindicato B, o pertenezco al sindicato A o pertenezco al sindicato B, o si no quiero, no pertenezco a ninguno. ¿Ok? No me pueden obligar, pero no puedo pertenecer a ambos sindicatos. Ser trabajador de la empresa. ¿Qué quiero decir con ser trabajador de la empresa? Estar en la planilla. ¿Ok? Ser un trabajador en planilla. Y no formar parte del personal de dirección o desempeñar cargos de confianza. ¿Por qué? Porque el personal de dirección y cargos de confianza se consideran del team o del equipo del empleador. Entonces, si precisamente nosotros como sindicato queremos ir a negociar con ellos, queremos ir a llegar a acuerdos con el empleador, dentro de nuestro sindicato no podemos tener personas que sean juez y parte. Es por eso que normalmente los sindicatos no permiten sindicalizarse a personales directivos, como por ejemplo jefes, supervisores de áreas o el personal de confianza, salvo que el sindicato lo permita. Ok, ahora, si el sindicato no se hace ningún problema con que se sindicalicen, normal, pueden hacerlo. Esa es decisión del sindicato. Y recuerden también que los sindicatos
Existe la cuota sindical, que es un aporte obligatorio. De hecho, Recursos Humanos trabajamos mucho de la mano con los sindicatos porque por lo general el sindicato solicita que estas cuotas sindicales se les haga el descuento directo de planilla. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Ok? Eso siempre y cuando esté aprobado en el estatuto del sindicato. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si están aprobados en el estatuto del sindicato, yo al sindicalizarme estoy ya dando inmediatamente el consentimiento de que mi aporte a mi cuota sindical me la descuenten directamente de mi boleta. Se puede hacer sin ningún problema. Asimismo, también Recursos Humanos trabajamos de la mano con los sindicatos para poder establecer las horas sindicales. Los dirigentes de los sindicatos tienen horas durante sus 8 horas de trabajo, tienen horas, no todos los días, pero tienen horas que ellos pueden destinar para función de sus sindicatos. Esas horas tienen que ser previamente comunicadas con Recursos Humanos para que no haya cruce de, para que no haya ausencia laboral por parte de ellos o para que no haya cruces de responsabilidades. Entonces, ¿tenemos relación con los sindicatos? Sí. Sí tenemos relaciones, ¿ok? Tenemos relaciones cercanas porque al fin y al cabo Recursos Humanos también tenemos, como quien diría, la misma responsabilidad que es de un sindicato, que es hacer respetar los derechos de los trabajadores. Solo que a diferencia del sindicato, Recursos Humanos somos una balancita en la que por un lado yo tengo que hacer respetar los derechos de los trabajadores sin descuidar los intereses de la empresa. Yo tengo que mantener el equilibrio en eso. Entonces, por eso que tenemos que conocer por lo menos esta partecita de los sindicatos. Y acá les puedo poner un ejemplo práctico ya para finalizar nuestra sesión el día de hoy de cuál es el funcionamiento ideal de un sindicato de trabajo. De repente, muchos al ver esta imagen que estamos viendo, inmediatamente recuerdan este penoso accidente que se dio entre la colisión de un avión y un camión de bomberos que dejó lamentablemente la pérdida inmediata de 2 valerosos bomberos y posteriormente, después de unos meses, la pérdida de un tercer bombero que quedó grave después de este accidente. ¿Y qué tiene que ver esto con los sindicatos? Y es que una vez que se dio este accidente, el Departamento de Investigación Criminalística del Callao, ¿ok? Lugar donde, provincia constitucional donde se encuentra el aeropuerto Jorge Chávez, de inmediato vinieron y se llevaron detenidos a los 2 pilotos comerciales de la TAM, ¿ok? ¿Por qué? No se supo, pero de inmediato vinieron y se los llevaron detenidos. Ahora, este acto no era correcto. ¿Por qué? Porque el accidente recién se había dado y los pilotos también estaban involucrados como heridos de este accidente. ¿Ok? Por lo cual ellos también tenían derecho a recibir atención médica, tenían derecho a recibir una atención psicológica antes de poder dar su declaración. Pero la de Pinkley de Callao vino y se los llevó de frente en calidad de detenidos, lo cual era un acto injusto. Y los primeros que alzaron la voz no fue ni siquiera la empresa LATAM, los empleadores de LATAM. Tampoco fueron las empresas administradoras del aeropuerto. Los primeros que alzaron la voz fueron el sindicato de pilotos de la TAM. Dicho sea de paso, el sindicato general de trabajadores de la TAM es uno de los sindicatos más grandes que tenemos en el Perú y en Latinoamérica, que es uno de los sindicatos más grandes, pero en este caso era como que el sindicato de pilotos, quienes fueron los primeros que alzaron la voz al considerar que esta acción, muy aparte de ser injusta, era muy prematura, ya que aún no había investigaciones sobre lo que había pasado y que por el contrario, ¿no? Al llevarse detenidos a los pilotos, daban a entender a la opinión pública de que este accidente había sido responsabilidad directamente de ellos, y lo cual hasta podía entorpecer las investigaciones a futuros para poder esclarecer qué es lo que había pasado, ¿no? Y ante la presión de este sindicato, que incluso al elevar su comunicado recibió todo el respaldo de la IFALPA, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas, es decir, ya podríamos hablar como que el sindicato de sindicatos es una federación internacional grande, es que se generó mucha presión para que se diera la orden inmediata en la de Pinkley de Callao de liberar a estos 2 pilotos de manera inmediata. ¿Ok? Y es que este es el verdadero actuar de un sindicato, que al ver que se está vulnerando los derechos de sus trabajadores ante cualquier entidad, ellos van y defienden. Ese es el verdadero significado de un
sindicato. Y muy bien, estimados, siendo las 7:30 en punto, vamos a quedarnos hasta aquí el día de hoy, no sin antes dar una previa vista de lo que vamos a ver en nuestra siguiente sesión. En nuestra siguiente sesión continuamos con legislación laboral, pero ya nos vamos al derecho individual y vamos a ver los diferentes regímenes laborales del sector privado que tenemos en el Perú, como el régimen general de la micro, la pequeña empresa, construcción civil, el régimen minero. Vamos a ver, por ejemplo, algunas diferencias entre todos estos. Vamos a ver diferencias entre cada uno de ellos, determinando con los derechos y deberes de los trabajadores. Aquí vamos a ver en los diferentes regímenes beneficios laborales. Vamos a ver que uno puede llegar a ser completamente diferente que el otro y de ahí vamos a continuar con nuestra sesión donde vamos a iniciar con lo que es cálculo de horas extras. Entonces, estimados, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Quedo muy agradecida con todos ustedes y siempre invitándolos a que ya nos falta poquito para terminar el curso, así que